tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 28 de febrero del año 2022. El viernes, en este programa, escuchamos a Irene Maximovic, ciudadana de Ucrania, que intentaba llegar a un lugar seguro desde Kryvyi Rih, en su coche, con su padre de 80 años y con sus dos hijos de 20 y de 15. Un amigo mío del extranjero ayer me envió un poquito de dinero y yo he puesto la gasolina y ahora... Sí, yo tengo que cortar, mi hija está llorando, sí. Temían encontrarse con controles militares, temían encontrarse con tropas rusas en el camino, temían quedarse sin combustible antes de alcanzar la parte occidental de su país, que es la que se presupone más segura estos días. Si usted escuchó el viernes su testimonio, se habrá preguntado quizá qué fue de Irene y de su familia. Pues consiguió llegar a Yemelnitsky, que es una ciudad industrial en territorio ucraniano. Está 600 kilómetros al oeste, esa es la distancia que han recorrido en coche, y desde allí ella misma nos lo ha contado. Conocí unos vecinos de esta ciudad, vecinos de casas cercanas, y nos enviaron muchísima comida, carne, patatas, huevos y también unas ropa para la cama, sí. También dueña de casa no nos pide ni nada de dinero, sí. Pero hoy 2 veces fueron alarmas por causa de aviones y tuvimos que estar en una casita pequeña porque aquí no hay sótanos. El viernes en este programa escuchamos también a Olena Bratel, madre de 2 niños pequeños, que había pasado la noche en el sótano de una escuela. Ella nos contó cómo intentaba transmitir seguridad a sus hijos, a los críos, aunque ella misma temía que en cualquier momento un misil ruso les pudiera caer cerca. Olena consiguió salir este fin de semana de Kiev con sus hijos y llegar hasta una pequeña aldea, y desde allí nos lo ha contado. Cayó un misil aquí en las afueras de la aldea, por eso los vecinos aconsejan permanecer en casa y no salir mucho. Pero bueno, por lo menos no se oyen los disparos como está pasando ahora en Kiev. Yo no sé si puedo volver a mi casa un día, que si puedo volver a mi vida normal, pero yo tengo mucha fe en nuestras Fuerzas Armadas y en los países del mundo que, viendo esta noticia, podéis intentar hacer algo para pararle, para que mis hijos vuelvan a la escuela, porque mi hijo hoy se levantó y dijo, a ver, que no tengo mis deberes hechos, que cómo voy a ir a la escuela, que no he traído mis manuales. Tenemos que parar algo, tenemos que hacer algo para parar esto. El viernes en este programa escuchamos a Oleg Vasilevich. Hasta el jueves era escritor, guionista e intérprete, y desde el jueves es teniente del ejército de Ucrania, movilizado para hacer frente a los rusos. Él empezó ocupándose de organizar el alistamiento de jóvenes en un centro de reclutamiento, pero el avance de las tropas rusas en torno a Kiev le ha llevado a integrar un batallón de defensa de esta ciudad. Y desde el cuartel, donde están haciendo noche estos militares, nos lo ha contado. Hoy hemos recibido las armas y mañana las uniformes. Vamos a proteger Kiev porque la ciudad es bajo el ataque de todos lados. Mis compañeros del arma son conmigo en una base militar y todos los hombres aquí son muy cansados y muy enfadados también. Vamos a proteger la ciudad. Son ucranianos defendiendo su país, que es tanto como decir que son ucranianos defendiendo a sus familias, defendiendo su derecho a elegir cómo de cerca de Europa debe estar su país, que es Ucrania, y cómo de lejos de Rusia debe estar, ya que se ha visto lo que Rusia, Putin en concreto, quiere hacer con todos ellos. En este que ya es el 5º día de guerra, Kiev sigue siendo la sede del gobierno legítimo de Ucrania. Allí continúa el presidente Zelensky, allí continúa la cúpula del ejército. Sostiene el gobierno ucraniano que Yarkov, la segunda ciudad del país, permanece también bajo control del ejército nacional, frenados por tanto los rusos en su intento de hacer caer ambas ciudades en las primeras 48 horas de asalto. El viernes Ucrania reclamaba a sus aliados, entre los que están los países de la Unión Europea y por tanto estamos nosotros,
que hicieran algo más que anunciar sanciones comerciales a dirigentes, directivos de empresas, amigos de Vladimir Putin. Aquí escuchamos el viernes también al representante diplomático de Ucrania en nuestro país, que reclamaba material para hacer frente a los rusos, ¿no? Material de defensa, que significa tanto chalecos antibalas, como nos dijo el representante, como lanzacohetes para poder destruir los tanques rusos. Bueno, este fin de semana ha pasado algo muy relevante. Este fin de semana la Unión Europea ha cambiado el guión. Vencidas las reservas a involucrarse directamente en el abastecimiento de armas a Ucrania, los gobiernos de los 27 hacen historia al destinar fondos europeos a la compra y al envío de material de guerra a un país atacado e invadido, un país amigo de la Unión Europea. Y con esta decisión, como dijo anoche el señor Borrell, cae un tabú. Ha caído otro tabú, que la Unión Europea no da nunca armas en una guerra. Pues sí, lo estamos haciendo, porque esta guerra requiere nuestra implicación en favor del ejército ucraniano. No le hemos declarado la guerra a Rusia, pero esto de ayer es seguramente lo más parecido que vamos a ver a una declaración de guerra. El cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a todos los vuelos rusos, vuelos comerciales, vuelos privados, ya no pueden sobrevolar nuestro territorio, también el territorio de España. La expulsión de Rusia del sistema SWIFT para las transferencias bancarias o la prohibición de emitir en Europa a los medios que controla el Kremlin, singularmente dos, que se llaman Russia Today o RT y la agencia de noticias Sputnik. Vivimos en tiempos sin precedentes, como hicimos cuando vino la pandemia. Nos enfrentamos ahora a la peste y a la guerra, como en los tiempos bíblicos. La peste y la guerra, la pandemia y Vladimir Putin. La guerra, que de momento es una guerra convencional, es una guerra aérea, es una guerra terrestre, naturalmente es una guerra de propaganda, como lo son todas, y que habrá que confiar en que no se convierta en una guerra nuclear, por más que Vladimir Putin haya dado ya el paso de poner su armamento atómico en estado de alerta de combate. Altos funcionarios de países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas contra nuestro país. Por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que cambien el estado de las fuerzas de disuasión a alerta máxima de combate. Putin todo lo que anuncia siempre es en respuesta a lo que él entiende que es una provocación por la otra parte, ¿no? Hasta que haya unas declaraciones de dirigentes de la OTAN para que él vea justificado poner en alerta, es la manera de decir que amaga con utilizar su armamento nuclear. Putin presume de no haber perdido nunca una guerra. Y su ejército frena y retrocede cuando no le queda otro remedio, pero después embiste de nuevo. Y eso lo saben en Kiev, donde el viernes parecía que la caída a manos rusas era cuestión de unas horas. Se ha llegado al lunes con el gobierno y Zelensky en su lugar, en su sitio, y con los rusos todavía peleando por intentar tomar el control de la capital. Pero los habitantes de Kiev saben que Putin lo va a seguir intentando hasta que lo consiga, y ojalá no pueda. Enviado especial de Onda Cero a Kiev, Xavi Colás. Buenos días de nuevo, Xavi. Buenos días. Rusia ha empleado cientos de misiles balísticos potentes en los primeros días de su ataque a Ucrania y aún así muchas defensas ucranianas permanecen intactas. En Kharkov consiguieron entrar los rusos, pero se han encontrado con una gran resistencia del ejército ucraniano que en la tarde de ayer aseguraba que controlaba la ciudad. Aquí en Kiev nos hemos despertado esta mañana después de una noche tranquila con alarma de ataques aéreos y algunas explosiones a lo lejos. Todas las miradas ahora mismo están puestas en estas negociaciones que pueden ser las que detengan ese asalto definitivo a la capital ucraniana. Las negociaciones en las que Zelensky confía poco, como venimos explicando, pero él ha dicho no voy a dejar de enviar una delegación a esa negociación con Rusia para que nadie pueda acusar al gobierno de Ucrania de haber dejado pasar una oportunidad para poner fin a esto que está sucediendo. Imagino que con la moral entre los ucranianos un poco más alta después de que ayer la Unión Europea, Xavi, anunciara el envío de armamento, el envío de lanzacohetes, de misiles tierra-aire, para tratar de frenar o de contribuir a frenar al ejército ruso. Una de las diferencias notables entre la política española y la política alemana es que allí en Alemania se reúne el Parlamento un domingo cuando la guerra que amenaza a Europa es un hecho, y que allí comparece el primer ministro ante el Parlamento un domingo
para anunciar a la Cámara, como hizo este domingo el canciller Scholz, las decisiones que ha tomado su ejecutivo. ¿Y qué decisiones son esas? Y de esto informó ayer el jefe del gobierno alemán a los representantes del pueblo de Alemania. Pues lo que ha anunciado es un cambio radical en la relación de Alemania con Rusia. Lo que ha anunciado el canciller alemán es que pone pie en pared el envío de antimisiles para las fuerzas ucranianas, el apoyo a la exclusión de Rusia de todo el comercio europeo, que son dos decisiones en las que el gobierno de Alemania estaba siendo un poquito reacio, a diferencia de otros gobiernos europeos. Y, consecuencia de la amenaza que ya ha hecho efectiva Putin, el cambio en la política de defensa de Alemania. Porque anunció ayer el canciller el incremento del presupuesto de su país para el armamento, para la defensa de Alemania, la compra de aviones y de vehículos militares. Lo que anunció ayer Scholz es que Alemania se rearma. A partir de ahora, año tras año, invertiremos más del 2% de nuestro Producto Interior Bruto en nuestra defensa. 2% del PIB en la defensa de Alemania, que esto hasta anteayer, antes de que Putin hiciera lo que ha hecho en Ucrania, parecía inconcebible. Como diría José Borrell, este es otro tabú que ha caído, en este caso, en Alemania, que se rearma por la amenaza rusa a Europa. Vamos a ver si otros gobiernos europeos nos siguen ese mismo camino y anuncian también un incremento en nuestros presupuestos de defensa. En España, como el Congreso de los Diputados no se reúne en domingo, hay que esperar al miércoles de esta semana para escuchar por primera vez al presidente Sánchez dirigirse a la Cámara para explicarles lo de Ucrania. Hasta ahora todo lo más que hemos tenido es un discurso que Sánchez tenía que hacer anoche en la inauguración de la Feria de Dispositivos Electrónicos de Barcelona, del Mobile, y hombre, ya que tenía que hablar el presidente, pues metió una referencia, que menos, a la guerra europea. Se ven amenazadas nuestros principios, nuestros valores y nuestra seguridad, la integridad territorial, la soberanía nacional de los Estados en el orden internacional y más aún, se ve amenazada la idea de qué mundo debe regirse por la ley y no precisamente por la venganza de un sátrapa. Putin ahora ya es un sátrapa, en la terminología variable, ¿no? O creciente que maneja el Palacio de la Moncloa. El discurso de Sánchez de anoche, que fue flojito, fue bastante frío, poco trabajado, sobre todo teniendo en cuenta que acababa de hablar por teléfono con el presidente de Ucrania, que allí sigue, al pie del cañón y con la ciudad de Kiev sitiada. Tuvo más empaque, ¿verdad?, el discurso que en este mismo foro pronunció anoche el rey don Felipe. Después de lo visto y aprendido en estos tiempos, lo último que habríamos imaginado es estar aquí reunidos bajo el oscuro augurio de una guerra en el este de Europa. Nos sentimos tristes, pero también indignados por esta agresión inaceptable contra una nación independiente y soberana. Trasladamos nuestra solidaridad a las autoridades y al pueblo de Ucrania. El respeto a las leyes internacionales por parte de todos los estados, sin excepción, debe ser la base de esta y de cualquier paz. Carlos Alsina, en Onda Cero.